escuchando Jaque Mate. Y estamos en este segundo bloque, que es nuestro bloque de nuestra región latinoamericana. Y en el día de ayer se celebraron elecciones en la hermana nación boliviana, el Estado plurinacional de Bolivia, y se dio fin a todo un tiempo de la izquierda en Bolivia. Van rumbo a una segunda vuelta electoral, a un balotaje o segunda vuelta entre dos candidatos de derecha. Bolivia venía con una crisis económica y política al mismo tiempo, económica por altos niveles de inflación, en general no habituados en Bolivia, una crisis en el MAS. Evo Morales, de hecho, al estar imposibilitado de presentarse nuevamente a elecciones, convocó a anular el voto, ¿no? Eso le restó las posibilidades a la izquierda, especialmente al MAS, que venía gobernando hacía mucho tiempo, y bueno, hizo un desastre electoral. Solamente el 3% obtuvo la izquierda, y son dos candidatos que van a disputarse el 19 de octubre esa segunda vuelta electoral de 5, casi 6 millones de bolivianos que van a ir a las urnas al balotaje o al balotage. Los candidatos más votados fueron Rodríguez Paz Pereira. Rodríguez Paz Pereira tiene una historia muy particular, porque él en realidad nació en España, porque su padre, que había sido presidente de la nación, estuvo exiliado en tiempo de la dictadura, y ahora proponía capitalismo para todos. Es un señor Rodrigo Paz Pereira, de él estoy hablando, hijo del viejo presidente Paz Estenssoro, y en este caso se presentaba como un partido nuevo de derecha. Él viene de una militancia desde muy joven, fue edil, fue senador nacional, fue alcalde, y se presentaba, y esto quizás fue una novedad también en Bolivia, que él, con una carrera en la democracia cristiana de muchísimos años, su candidato a vicepresidente era un tiktokero, un policía outsider de la política, candidato a presidente, que se hace llamar el Capitán Lara. El tipo había empezado a hacer redes sociales, especialmente TikTok, denunciando hechos de corrupción en la policía, lo terminan rajando de la policía, estuvo inclusive preso unos días. La cuestión es que fue furor en las redes sociales. Nadie sabe lo que piensa, no se sabe si es de derecha, de izquierda, es alguien que viene por fuera de la política. Hizo una campaña viral impresionante, casi sin dinero, o sea que ahí se vincularon dos cosas. Por un lado, la tradición de la democracia cristiana, que tiene una fuerte impronta en Bolivia. Vos sabés que no me voy a detener con esto, pero los partidos demócratas cristianos, que se tienen su auge en la década del 50, más o menos 1957, la Iglesia Católica entiende que tiene que involucrarse directamente en política y empezó a generar democracias cristianas en todo el mundo. Acá también tuvimos existe un partido que se llama Demócrata Cristiano, que es pequeño. En algunas oportunidades se ha presentado solo, en el 83, 89 se ha presentado solo. En Chile la democracia cristiana es muy fuerte, en Italia la democracia cristiana es muy fuerte, y bueno, en este caso este señor Rodríguez Paz Pereira, de 57 años, va camino a la presidencia. Digo camino porque dentro de los dos candidatos de derecha él es el más moderado, y la izquierda se ha sentido como ahora huérfana, porque por primera vez no entra a la segunda vuelta electoral. El otro candidato, con el 26,8% de los votos, es un hombre de 65 años que fue ya presidente entre el 2001 y 2002 tras la renuncia de Banzer. Es de la Acción Demócrata Nacional, que
que propone derrotar con la inflación. Y este sí es un partido históricamente más de la derecha boliviana, que tiene epicentro en Santa Cruz. Así que en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Que es el lugar más rico, si se quiere, del país hermano boliviano. Así que así fueron las cosas con esta elección que por suerte fue tranquila. Yo te había contado que venía con algunos problemas esta elección, incluso se tenía miedo de algún grado de violencia. Hubo alguna cosita muy menor, pero se esperaba, incluso con Evo Morales, que buscaba boicotear la elección desde un primer momento, se esperaba una elección que tuviese algún tinte de violencia política. Hubo alguna cuestión menor con algún candidato, pero por suerte las cosas fueron muy bien. En general, históricamente las elecciones de Bolivia son muy respetuosas. Yo he observado elecciones en Bolivia y la verdad es que el nivel de cultura cívica que tiene en el momento de la elección, ¿no? Porque después, bueno, Bolivia quizás ha sido el país de América Latina que más golpes de Estado tuvo en toda América, ¿no? Pero bueno, luego de una larga hegemonía de Evo Morales y del MAS y de la izquierda, Bolivia va a tener un presidente de derecha después de muchísimo tiempo. Así las cosas entonces en Bolivia. Nos vamos para Perú. Perú, bueno, vos sabés, y si no lo sabés te cuento, que hace mucho tiempo que está teniendo un conflicto político impresionante. Sabés que en Perú colapsó el sistema de partidos, el presidente que había ganado está preso, muchos presidentes, te diría, yo me animaría a arriesgar que todos los presidentes vivos del Perú están todos presos. Perú tiene un sistema que puede echar a sus presidentes mucho más fácilmente que nosotros. Nosotros tenemos vía juicio político, ellos pueden disolver al Poder Ejecutivo de una manera relativamente más fácil que para nosotros. Y durante muchísimo tiempo Perú, te voy a contar dos cosas, una cuestión que tiene que ver con esto, acaban de acusar y de condenar a un expresidente que es Martín Vizcarra, condenado de soborno por $640.000 a una empresa constructora, y le fijaron una prisión preventiva y seguramente va a estar con sus colegas, porque hay una prisión que están todos los expresidentes. Ollanta Humala, que está preso también, Alejandro Toledo, que también está preso, estuvo preso Fujimori también ahí. Es decir, que Perú está con una crisis de representación muy grande. No sé si vos te acordás, pero en la última elección Castillo, que fue el ganador, en la primera vuelta había obtenido algo así como 16-17% de los votos. Con lo cual llega a la presidencia después en el balotaje con votos muy prestados, porque todos habían hecho muy mala elección. Su contrincante había sido Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori. La cuestión es que Martín Vizcarra acaba de ser detenido y le están buscando una prisión que seguramente será allí. Y la otra noticia es que Perú ha sido muy conocido en la década del 60 y del 70 por una organización guerrillera, de movimientos sociales, de subversivos, con el nombre que vos le quieras llamar. La cuestión es que en la zona fundamentalmente rural, Sendero Luminoso ha tenido una impronta muy grande. Era un grupo armado que buscaba una revolución de tipo socialista a la cubana. Cuando triunfa la revolución cubana el 1 de enero de 1959, empieza a intentar exportar la revolución en América Latina, y entonces en toda América Latina empieza a ver, así como estaba Sendero Luminoso en Perú, la FARC en Colombia, el movimiento de los Tupamaros en Uruguay, acá el ERP, y en diferentes lugares, en El Salvador, ni hablar, en Nicaragua, el orteguismo, el movimiento Faramundo Martí,
es decir, un montón de jóvenes revolucionarios de aquel entonces, y Sendero Luminoso fue, junto con la FARC, dos organizaciones que fueron perdurando en el tiempo, es decir, había llegado a la democracia y a diferencia de otros lugares en donde los han eliminado, como el caso de la Argentina o en el Uruguay, que prácticamente eliminaron a todos los grupos armados, salvo algunos cabecillas que quedaron vivos. Sendero Luminoso siguió activando, de hecho sigue activando, pero entre 1980 y en el 2000 más o menos, que fue momentos que gobernó Fujimori, el Estado peruano mandó a liquidarlos, liquidaron a todos, realmente hicieron una matanza con violación sistemática de los derechos humanos en democracia, por eso fue acusado y condenado también Fujimori, ¿no? Por delitos de lesa humanidad. Y ahora la presidenta de Perú, que es Dina Boluarte, decretó, en realidad no decretó, hizo por ley en diputados y senadores, una amnistía a todos los policías, a miles de policías y militares que activaron fuertemente y que terminaron con la guerrilla en el Perú. Así que el Perú sigue, hay movilizaciones, por supuesto, de organizaciones de derechos humanos y demás, que obviamente le parece una aberración declarar una amnistía a muchos tipos que han cometido no excesos, han sido por parte del Estado, y esto está totalmente documentado, un genocidio al grupo sandinista, al grupo Sendero Luminoso, que dicho sea de paso eran terroristas, no eran que eran nenes de pecho, eran terroristas, dominaban territorialmente, dominaban por vía de las armas, ellos también, pero como siempre hay que distinguir, una cosa es el terrorismo y otra cosa es el terrorismo de Estado, ¿no? Las formas, el Estado es quien está para cuidarnos, para protegernos y para proteger nuestros derechos. Los terroristas, bueno, serán condenados, deberían ser condenados como cualquier otra persona, si comete un homicidio o varios homicidios o asesinatos, por supuesto que tiene que ser condenado, pero con toda la... con todo el Estado de Derecho, ¿no? Con toda la justicia, pues para eso existen los Estados de Derecho y para eso existen las democracias. La vez pasada habíamos hablado de El Salvador y un poco también de eso, ¿no? De cómo Bukele ha terminado por lo menos atenuado con los grupos maras y demás, pero ahí se violan sistemáticamente los derechos humanos. Bueno, en Perú esto ha sido así en tiempos de Sendero Luminoso, entre 1980 y en el 2000, que se cometieron todos los asesinatos a los dirigentes más importantes de Sendero Luminoso. Y bueno, acaba la Presidenta de la Nación mandar un proyecto de ley que fue aprobado de amnistía, así que miles y miles de policías y militares quedaron este fin de semana en libertad. La última noticia de América Latina, cuando no hablando de un país que es tan distante y cercano también para nosotros, que es Haití, que no encuentra rumbo, mira, dentro de la ciencia política nosotros le llamamos a un tipo de Estado como Estados fallidos. ¿Qué es un Estado fallido? Es un Estado que las instituciones existen formalmente, ahí viven 11 millones de haitianos, ¿no? Hay un presidente, está la Corte Suprema de Justicia, pero no tiene la capacidad de un concepto básico del Estado, que es una agencia que reclama para sí el monopolio legítimo de la coacción física. Bueno, esto no existe en Haití. Haití hay reglas que se van montando mediante mecanismos informales de grupos de bandas armadas, y resulta que hay un señor que está bajo la mira de Estados Unidos y ha pedido el Estado de Estados Unidos una recompensa de $5 millones para aquel que dé datos para arrestar a un señor llamado Jimmy, que le dicen Barbacoa, Cherisier, que domina fundamentalmente, controla Puerto Príncipe, que es la capital de Haití. Es decir, la capital de Haití está sitiada por estos grupos que en alguna noticia que te hemos dado hace mes y medio entraron a un penal y sacaron a más de 500 presos, así,
O sea, entraron a un penal, sacaron a más de 500 presos y prendían fuego las casas mientras salían. Por eso le dicen barbacoa. En realidad en una entrevista este barbacoa dice que le dicen barbacoa porque su mamá hacía pollos en la calle. Pero resulta que lo que se sabe es que le dicen barbacoa porque termina prendiendo fuego a sus víctimas y a las casas. Y por supuesto toman casas y es acusado por lo menos demostrado de 71 muertes y 7 violaciones, ¿no? Así que desde el asesinato de su presidente, del presidente de Haití en el año 2021, que fue Jovenel Moïse, que tenía algún grado de legitimidad y que parecía que iba a tratar de enderezar a Haití, que para que vos tengas una idea, están pidiendo hace mucho tiempo tropas de otros países para tratar de poner algo parecido al orden, porque ahí los grupos armados están sobornando a los policías, es decir, los policías no tienen control territorial de las calles y el que tiene control territorial de las calles, entre ellos, es este Jimmy Barbacoa Cherisier, que es un líder de esa banda haitiana y que Estados Unidos le está pidiendo una recompensa de 5 millones de dólares. Haití es un país que no encuentra rumbo, no encuentra destino. Ha habido elecciones, pero ningún presidente es respetado. Y hay inclusive acusaciones de los presidentes que se van sucediendo que tienen alguna relación con las bandas armadas. Y es la verdad que es una paradoja, que fue el primer país en independizarse de toda América Latina, es decir, es un país que ha sido independiente mucho antes que la Argentina, ya para el siglo XVIII, creo que la independencia fue 1780, 1790, el primer país en independizarse de toda América, y sin embargo es un país donde la gente se muere a los 50 años, ¿sabés lo que significa eso? Para hacer su vida cotidiana, un maestro no poder ir a dar clase como corresponde, un abogado, un médico, el trabajo de todos los días se ve alterado por bandas armadas que dominan territorialmente Haití. Así que con esto cerramos las noticias de nuestra hermosa y doliente América Latina. Con algunos vamos a tener resultados en Bolivia, que seguramente lo vamos a tener en octubre. También tenemos noticias del Perú, que nos duele muchísimo porque Argentina también ha tenido mucha relación con Perú. Acordate que, o le cuento para los más jóvenes, Perú fue quizás el primer país de América Latina en decir presente cuando fue la guerra de Malvinas. Perú recibió a muchos exiliados argentinos en tiempo de la dictadura militar, es decir, nuestra relación, el partido más importante de Perú, que es el APRA de Perú, fue producto de la reforma universitaria de la Argentina. Víctor Aya de la Torre había venido a conocer la reforma universitaria y armó el partido político, el APRA de Perú, que tardó 100 años en tener un presidente, que fue Alan García. En tiempos de los 80 los partidos políticos eran muy fuertes y Perú tenía partidos muy consolidados y quedó prácticamente en la nada. Y bueno, Haití, que siempre es noticia y en general para mal.